Oyentes por invitarme. No sé si ya se está viendo en mi pantalla la presentación. Se ve muy bien, se escucha muy bien, sí, señor. Y gracias a todos los que madrugaron para acompañarnos. El día de hoy hablaremos de algunos tips para la cirugía refractiva láser. Eh, a propósito de la charla es compartir mi experiencia. Yo me gradué hace 6 años de la residencia y quiero compartir mi experiencia como oftalmólogo general con ustedes y con los residentes. Esta cirugía es una cirugía que es bastante frecuente. Yo calculo que casi puede realizar uno como oftalmólogo general una al mes, o por lo menos eso ha sido mi experiencia. Y además es una cirugía muy reconfortante o muy gratificante, tanto para el paciente como para el oftalmólogo, junto con la cirugía de catarata. Son las cirugías que más alegran pues al paciente y al oftalmólogo. Pero también es cierto que en la residencia hay poca experiencia o poca oportunidad de uno practicarla. Entonces, la idea de esta conferencia es compartir con los residentes cuál es el orden de ideas y de pensamiento que yo tengo frente a la cirugía para que ellos tengan idea de cómo hacerlo. Como en la charla pasada surgió algo de duda sobre los retratamientos y no lo habíamos incluido en el curso, traje al final una o dos diapositivas para hablar de retratamientos y para que se genere discusión en torno a esto. Entonces, lo primero que uno debe hacer o el principal factor para que la cirugía sea exitosa es seleccionar muy bien el paciente. Yo creo que esto es cierto para cualquier cirugía, pero muy especialmente para la cirugía refractiva. Yo calculo que de 10 pacientes que buscan cirugía refractiva, solo 5 o 6, o sea, la mitad aproximadamente, serán buenos candidatos. Entonces, la idea es seleccionarlo muy bien. El paciente ideal para mí es aquel paciente que consulta de entrada buscando la cirugía, o sea, que su motivo de consulta es que quiere operarse, porque eso indica que él ya ha pensado y ha reflexionado sobre qué es la cirugía y si quiere o no hacerse, que por lo demás esté sano. Ya en las otras charlas hemos hablado de cuáles son las comorbilidades que contraindican la cirugía y cómo seleccionar bien al paciente desde el punto de vista oftalmológico. También son mejores candidatos los pacientes que tienen fórmulas más altas. Primero porque gastan más en gafas, llevan mucho tiempo utilizándolas, tienen mayor limitación, de pronto usan lentes de contacto y eso hace que sean más tolerantes. Y en cuanto al tipo de defecto, sin duda cuando uno va a empezar a operar a un paciente, el que es más agradecido o el que va a quedar más contento es el que tiene miopía pura, seguido de los astigmatismos miópicos y finalmente los astigmatismos mixtos y de último las hipermetropías, que como hablaremos más adelante, tienen sus bemoles para operarse con cirugía refractiva. En cuanto a la edad, podemos operar pacientes por encima de los 18 años. Sin embargo, a mí me gusta esperar hasta los 20 o 21 años para que las fórmulas estén ya bien estables y poder hacer un buen seguimiento del paciente y estar seguro de que no hay cambios en la refracción. Y en cuanto al límite superior, no hay un límite superior establecido, pero creería yo que aproximadamente hasta los 35 o 36 años, porque a los 40 ya empieza la presbicia y vendría un cambio de gafas por otro. Sin embargo, he operado pacientes hasta de 38 o 39 años, bien seleccionados y han tenido buena respuesta. Por otro lado, hay cosas que es conveniente evitar y una de ellas es inducir la decisión de la cirugía al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que consultó por otra razón, por ejemplo por ojo seco o por conjuntivitis alérgica, y que uno ve que tiene un defecto que se puede operar, uno puede mencionarle o tratar después de venderle la idea de operarse, pero no ser muy insistente, porque si finalmente ocurre algún inconveniente o el paciente no está satisfecho, quedará uno como con la culpa de haberlo inducido a operarse. También es conveniente identificar a los pacientes que son muy ansiosos o que de entrada tienen mil preguntas o temores, los que dicen que desde ya tengo ojo seco, doctor, ¿usted por qué me va a operar? Voy a quedar con más ojo seco. O que tienen conjuntivitis alérgica o que dicen que
un familiar lo operaron y no quedó bien. Esos pacientes es conveniente también evitarlos dentro de lo posible. Igual a los que tienen expectativas irrealistas. Esos que tienen expectativas irrealistas son los que dicen que si la garantía les cubre si tienen que volver a usar gafas o que uno les debe garantizar que nunca van a volver a usar gafas. Ese tipo de pacientes hay que tratar de identificarlos y tratar de descartarlos o ofrecerles otro tipo de corrección. Como decía ahorita, cuando el paciente se acerca a los 40 años, hay que ser muy cuidadosos al ofrecerle una cirugía refractiva con láser. Una opción es pensar en gafas o lentes de contacto. En cuanto a la cirugía refractiva con monovisión, he hecho pocas y los resultados son variados. Algunos pacientes son contentos, otros no tanto. Me he dado cuenta que son buenos candidatos los pacientes que no tienen una gran exigencia visual, como las amas de casa, y que tengan defectos o que son hemétropes, en el caso en que uno les operaría solamente uno de los dos ojos para que quede viendo de cerca, o que tengan miopías bajas, por ejemplo, menos 1,75 o menos 2 en ambos ojos, y en ese caso se le operaría un ojo para ver de lejos, quedan bien. Hipermetropías o astigmatismos para llevar a monovisión no quedan bien. Ya pacientes por encima de 50 o 55 años, considerar cirugía facorefractiva. Esto lo veremos en la charla con el doctor Mauricio, la charla de facorefractiva. Como decíamos ahora, el principal éxito está en seleccionar bien el paciente. Y es clave ese primer encuentro con el paciente o esa primera cita. En esa primera cita, yo les pregunto, ¿hace cuánto usan la corrección? ¿Qué tipo de corrección la usan y hace cuánto la cambió? Mientras más tiempo lleve usando corrección, es decir, doctor, es que yo uso gafas desde los 8 años, ya estoy cansado. Y el último cambio de gafas fue hace 2 o 3 años y no me ha cambiado la fórmula y todavía veo bien. Estoy más contento porque siento que el paciente le va a ir mucho mejor. Es vital tener historia o fórmulas o gafas previas y mientras uno más datos tenga, mejor. Esto para garantizar o uno estar seguro que la fórmula ha estado estable. En caso de que yo no tenga acceso a historia o fórmula previa, por más que el paciente insista o diga que no le ha cambiado la fórmula, yo prefiero tomarle una medida inicial y citarlo de nuevo en un año para volver a hacer una medida y estar seguros de que no haya habido cambio en la refracción. Luego le pregunto cuál es la motivación o por qué se quiere operar. Un buen candidato es el paciente que dice, doctor, yo sé que tengo una fórmula muy alta, pero yo no quiero dejar de usar gafas, simplemente quiero dejar de usarlas tan frecuentemente. Es decir, está dispuesto a seguirlas usando en ciertas circunstancias. Y también son pacientes que entiendan que existe la posibilidad de retratamiento. Como vamos a hablar más adelante, el retratamiento, los libros lo catalogan en un 30%, que es una tasa bastante alta, aunque en mi experiencia, como vamos a ver más adelante, no es tan alto. Acá están los pacientes que uno debe descartar. Aunque suene pues chistoso, yo he tenido que descartar pacientes porque de entrada solo con la anamnesis ya uno se da cuenta que son pacientes irrealistas o que tienen una expectativa muy alta con el procedimiento. También los que hayan tenido cambios. Se considera cambio de fórmula un cambio mayor de 0,50 por un año. Una vez que yo he evaluado al paciente, yo ya tengo una idea de si sí es un buen candidato o no, antes de hacerle el examen físico. Y ya en el examen físico simplemente voy a ver si tiene una fórmula y si está sano para poderlo operar. Como hago un examen físico bastante exhaustivo, es importante desde la anamnesis no estar seguro de a quién se lo hace o a quién no, para no gastar tiempo o no perder tiempo innecesariamente. Entonces consigno en la historia, en lo posible, los datos de la fórmula de lente de contacto que el paciente está usando, una lensometría muy juiciosa,
una refracción y queratometría. Vamos a ver ahora que la queratometría es un dato muy importante para planear el procedimiento. Y consigno cuál es la agudeza visual sin corrección y con la corrección que utiliza actualmente el paciente. Ese dato es muy importante y en este punto yo siempre le hago notar al paciente cuál es la agudeza visual que tiene sin corrección, para que se acuerde luego de la cirugía. Entonces le digo, mire, sin corrección, usted por ese ojo no ve sino la letra grande, acuérdese de eso. Y lo mismo la agudeza con corrección. También le muestro, mire, con el ojo derecho, usted con sus gafas alcanza a ver 20/20, pero con el izquierdo solamente llega al 20/25. Acuérdese que así ha sido y así va a ser después de la cirugía. Va a haber un ojo que va a ver un poquito mejor que el otro. Y finalmente, el punto más importante es que le hago un subjetivo muy cuidadoso. Si bien cuando uno formula las gafas, uno tiende a corregir o a aproximar los ejes a 90 o a 180. Por ejemplo, un eje de 10 uno lo trata de llevar a 180. Cuando vamos a operar una cirugía refractiva, tratamos de operar el eje muy exacto. Es decir, un eje de 30 se opera a 30 grados. Entonces trato de llevarlo muy preciso con el cilindro cruzado al eje exacto. Y lo hago correcto y lo trato de corregir todo, especialmente si son astigmatismos contra la regla. Aplica lo mismo que decíamos ahorita. En las gafas a veces uno hipocorrige los cilindros, pero en la cirugía refractiva, dado que se va a corregir el defecto completo, tratemos de corregirlo todo. Y también es muy importante, sobre todo en los pacientes miopes jóvenes, que ellos siempre van a pedir un poco más de lente negativo del que realmente necesitan. Entonces no caigamos en la tentación de formulárselo o en este subjetivo, tratemos de ponerle el menos negativo con el que alcance a ver 20/20. Para esto es útil también el test duocromo, el test de la pantalla verde roja, para tratar de no sobrepasar. Y en este punto también le hago notar al paciente que a pesar de uno ponerle la corrección completa, no alcanza la agudeza visual de pronto en uno de los dos ojos de 20/20. Y se lo hago notar para que él tenga presente que eso puede ser algo que ocurra luego de la cirugía. Luego es importantísimo medir la pupila escotópica, es decir, en condiciones de poca luz. Yo utilizo en el consultorio esta tarjetica de Rosenbaum. Y recuerden que es importante el medir este diámetro de la pupila para elegir, como vamos a ver más adelante, el diámetro de ablación. Pues como regla general, debe hacerse o utilizarse un diámetro de ablación mayor que la pupila escotópica para que no haya síntomas en la conducción nocturna de Gler o halos. También es importante hacer un cover test para que nos ayude a detectar forias no manifiestas que pueden desencadenarse luego de las cirugías refractivas y que el paciente pues erróneamente podría atribuir al procedimiento. Luego hago una evaluación convencional pues del segmento anterior, pero es muy importante en este punto mirar en el ángulo que no haya pigmento y que la presión no esté elevada, porque esos glaucomas pigmentarios pueden ser causas de miopías progresivas. Finalmente, pongo a dilatar al paciente y le aplico una gota de midriasil y a los 5 minutos una de midriasil y finalmente una de ciclogil y espero unos buenos 40 o 45 minutos que hagan efecto. Hago una refracción cicloplégica y evalúo nervio mácula y especialmente periferia en aquellos pacientes miopes y sobre todo en los que vayan a someter a la SIC para descartar desgarros. Esto por el vacío pues del anillo de succión. Aquí están los límites que yo tengo en mi cabeza para operar miopías por debajo de 7, astigmatismos hasta 4 o 5 e hipermetropías que como dijimos ahora opero muy poco con láser, también límites de 4 o 5. Por encima de esto considero que es remitir al paciente a córnea
o refractiva para lentes fáquicos. Normalmente astigmatismos que uno opera están alrededor de 3. Ya astigmatismos pues por encima de 3, pensar o sospechar alguna otra cosa, sobre todo ectasias. Normalmente mientras yo tengo al paciente dilatando, me siento con él otra vez en el escritorio y voy discutiendo con él. En este punto me ha sido muy útil tener en el computador una presentación donde tengo las fotos de cómo es el procedimiento, cómo es el quirófano, cómo es el láser, cuál es la diferencia entre un LASIK y un PRK. Y al paciente le gusta o le ayuda mucho a entender y a tomar su decisión que uno le muestre las imágenes. Entonces le discuto con él cuáles son los pros y los contras de la cirugía. Le explico que la única forma de que no haya un riesgo es que siga usando gafas. Y los que acepten pues ese pequeño cuota de riesgo, continúo hablando con ellos. Le explico los riesgos y las secuelas, especialmente ojo seco, los daños asociados al microquerátomo y muy especialmente la posibilidad de regresiones o de volver a utilizar gafas. Y lo que yo les digo es que puede que nunca vuelvan a utilizar gafas, pero que lo usual es que a los 6 meses todos tengan algún pequeño defecto, no tan alto como el inicial, pero que vuelvan a usar gafas para ciertas circunstancias. Y le explico que la meta de la cirugía no es dejar de usar gafas, sino usarlas un poco menos. Pues va a tener que usar gafas para manejar de noche, ver un tablero a lo lejos. Y los pacientes que aceptan o que entienden esto son buenos candidatos para operarse. Otro punto, y es en el que normalmente los pacientes le preguntan a uno, es que cuánto les va a durar la cirugía. Yo les explico que la duración es impredecible y por más bien que se haga el procedimiento y se tomen todas las medidas correctamente, eh, los tejidos vivos tienden a cambiar con el tiempo y que puede que en algunos años haya algún defecto que requiera usar gafas, lentes de contacto o nuevas cirugías o retoques. Y les muestro con una tablita o con un dibujo la diferencia entre las dos técnicas de la SIC y PRK para que ellos ayuden a tomar la decisión. Estando claro eso con el paciente, les solicito un pentacam y una aberrometría para que me las traigan a la segunda cita. Y los invito a que vayan y hablen con personas que ya han sido operadas o que busquen en internet o que investiguen para que traigan dudas para la segunda cita. Y finalmente les entrego un instructivo que también es algo que ha sido muy útil para mí, que les recomiendo que lo tengan. Es simplemente un texto que yo mantengo impreso o que les envío al correo, donde explica nuevamente todo esto que hemos hablado hasta ahora. Y eso le da al paciente como una herramienta para repasar y traer dudas a la segunda cita. Ya en esa segunda cita, yo no evalúo al paciente, no le hago ningún examen, sino que la dedico exclusivamente a volver a conversar con él para tomar la decisión de la cirugía. Y del Pentacamp no vamos a profundizar en eso porque ya Camila nos ha hablado muy a fondo de esto, pero anoto las queratometrías, las paquimetrías en el ápex y las más delgadas, porque vamos a ver que esos dos datos nos ayudan más adelante a tomar la decisión. Anoto si hay o no elevaciones sospechosas y si el VAD fue normal. Y de la aberrometría, que yo normalmente uso la del Wavescan, anoto la fórmula. El Wavescan trae una fórmula aproximada, como si fuera una refracción, que es muy precisa en cuanto a ejes y cilindros, no tanto a la esfera, pero me ayudan a tomar mucho la decisión del cilindro. Y anoto las aberraciones de alto orden. Si usted no tiene la aberrometría, podría sacar ese valor de las aberraciones de alto orden del mismo Pentacam. Esas aberraciones de alto orden nos van a ayudar a decidir si hacemos un láser estándar o personalizado. En esa segunda cita vuelvo y le explico al paciente
los riesgos, las posibles complicaciones, le advierto de que probablemente va a tener que usar gotas lubricantes de por vida y o usar tapones lagrimales. Y le explico los costos, no solo de la cirugía, sino de las gotas que va a tener que usar luego de la cirugía, de las gotas del lubricante y de los tapones, si hay que llegar a utilizarlos. Y en este punto, si yo le voy a hacer un PRK, le explico muy claramente, ya que la mayoría de los pacientes han sido operados con la SIC, eh, le explico que si un vecino o un amigo o familiar fue operado con la SIC, no puede basarse en la experiencia de él para comparar su cirugía que va a ser por PRK, porque son diferentes. Y es porque si ese paciente uno no le explica, va a estar asustado porque se va a demorar para ver, va a tener mucho más dolor que los que se han operado por la SIC. En ese es el momento en el que uno debe decidir si le va a hacer un PRK o un LASIK. Yo no tengo, digamos, una preferencia de una sobre otra. Me inclino mucho recientemente a hacer PRK por la seguridad que me ofrece en cuanto a no tener que usar el microquerátomo, que es, digamos, el paso más estresante del LASIK. Y en segundo lugar, porque me ayuda a ahorrar estroma. Pero como dijimos en la primera charla con Johnny, son equivalentes los resultados visuales a largo plazo de PRK y la SIC, es decir, que la elección de una u otra técnica depende de otros factores. Entonces, ¿qué factores nos inclinan a tomar la decisión de operar a PRK? Pues pacientes muy activos, que hagan deporte o que tengan riesgo de trauma, córneas que no sean muy gruesas y pacientes con distrofia de membrana basal en los que la PRK va a ser mucho mejor. Que tengan cicatrices o leucomas superficiales, ya que la PRK funcionará también como terapéutica para esas cicatrices, o pacientes en los que las características del ojo, como un ojo profundo, dificulten la adaptación del microquerato. ¿En qué pacientes preferir la SIC? De pronto en pacientes que se van a someter a tratamientos por hipermetropía, o en pacientes que tengan miedo al dolor o que de recuperación rápida. Ahora, ¿qué pacientes decidir tratamientos personalizados? Pues, tratamientos personalizados para pacientes que tengan aberraciones de alto orden por encima de 0,36 o lo que es lo mismo 360 micras. Ese dato, como dijimos, lo sacamos de la ergometría o del Pentacam. También tratamientos personalizados para astigmatismos altos u oblicuos, porque en ese caso el láser hace mucho o sigue mucho más fácil el eje. Y pacientes, como dijimos al principio, con pupilas muy grandes o que se manejen de noche, que eso va a ayudar a disminuir la molestia de los halos. Luego pasamos a calcular el lecho estromal residual. ¿Cómo se calcula? Entonces acá tenemos un ejemplo a la izquierda para una ablación de -4 con PRK y a la derecha una ablación de -4 con la SIC. En ambos casos partimos de un grosor corneal de 550 micras. En el ojo izquierdo, en el lado izquierdo con el PRK perdemos 50 o 60 micras del epitelio, se las restamos. Y perdemos, como dijimos en la charla inicial, 12 micras por cada dioptría de ablación. Puede llegar hasta 14 con zonas ópticas de 7 o hasta 16 con zonas ópticas de 8. Recuerden que también se consume más tejido en ablaciones personalizadas y se hizo este blend zone. El blend zone es un tratamiento de láser que lo usaba el Bisex y es como un desvanecimiento del tratamiento en los bordes que ayuda a evitar halos. Pero fíjense que todo eso le suma al tejido que uno va a consumir. Desde 12 dioptrías por cada micra, como le va a hacer 4, se gasta 48 más 50 del epitelio, más 10 si le hace Blenzone,
que haría un residual de 442 con PRK. Veamos a la derecha cómo calculamos con la SIC. De 550 micras iniciales, gastamos 120 más o menos del flap. En mi experiencia, los flap tienden a ser especialmente delgados. Se dice el flap de 110 a 160, pero normalmente me han salido flaps de 100, 110. Pero pongamos un flap de 120 por seguridad, las mismas 48 dioptrías que se gastan con la ablación y 10 del blend zone, me quedarían 372. Como mencionamos antes, es discutido todavía cuál es el lecho estromal residual conveniente dejar. Hay personas que escogen 250, 300 o 350. Yo utilizo y recomiendo 350 como margen de seguridad, ya que es preferible pecar por exceso. Entonces, mínimo 350 de lecho estromal residual. Hay otra forma de evaluar lo mismo, y ese riesgo de ectasia. Este doctor Marconi, que es un brasilero, propone este índice que se llama el porcentaje de tejido alterado. Y es una medida que él propone y que considera que es mucho más sensible y específica para detectar el riesgo de la SIC luego de ablaciones. Entonces, como vemos acá en la imagen de la izquierda, vemos cuáles son los pacientes que desarrollaron ectasia y que tenían un PTA por encima de 40 o 0.4. Entonces, miren que se destaca el PTA por encima de otros factores de riesgo conocidos, es decir, como ser joven, que es la segunda columna, tener un lecho estromal residual menor de 300 o córneas muy delgadas por debajo de 510 o defectos muy altos. Todos fueron factor de riesgo para desarrollar ectasia, pero sobresale el PTA. Ya vamos a ver cómo se calcula. En la tabla de la derecha vemos el OR para el desarrollo de ectasia y vemos que se destaca todavía más como un factor predictor de desarrollo de ectasia. Entonces, es una medida que se calcula muy fácil y, como su nombre lo dice, calcula el porcentaje de tejido que usted alteró o que tocó durante el procedimiento. ¿Cómo se calcula? Entonces, se calcula sumando el espesor del flap con la profundidad de la ablación y dividiendo esto por el espesor corneal central. Se considera factor de riesgo tener más de 0.4, o sea que se ha alterado más del 40% del grosor inicial. Entonces veamos el mismo ejemplo. Aquí en la derecha, esta medida fue diseñada para hacer cálculos de la SIC. Entonces veamos, partiendo de las 550 micras que teníamos ahorita, se alteran 120 del flap y 58, que es la profundidad de la ablación, o sea, sumando las dioptrías que se corrigen y el blend zone o el tratamiento personalizado, y se divide eso por el grosor inicial y nos dice que en este caso era 0.32, o sea que todavía sería una ablación segura. Otro factor a considerar y a calcular es cuáles van a ser las queratometrías luego del láser. Debemos evitar dejar queratometrías extremas luego de la ablación. Yo en la práctica utilizo un límite de aplanar la córnea máximo hasta 35 e incurvarla máximo hasta 50. ¿Cómo se calcula esto? Es muy fácil, partiendo de las queratometrías iniciales. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una queratometría media inicial de 42, y si le voy a hacer una ablación como venimos en el ejemplo de 4, lo multiplico por 0.8 o algunos dicen que por 0.7, eso me va a dar que va a quedar con unas córneas de 38 y punta, es decir, todavía en un rango seguro. Y viceversa, si le fuera a hacer a ese mismo paciente de 42 de queratometría inicial una ablación de más 4, sé que me va a quedar 45 punto algo, es decir, todavía dentro del rango seguro de incurvamiento. Debe evitarse llevar a esas curvaturas extremas porque eso va a causar grandes aberraciones que serían muy difíciles de corregir después.
Y finalmente, usted debe decidir cuál va a ser el diámetro y el anillo que va a utilizar. Pues normalmente la gran mayoría de los pacientes pueden hacerse con diámetros y anillos estándar que se escogen pues fácilmente, pero escojan anillos amplios para ablaciones hipermetrópicas, pupilas grandes o cuando vayan a hacer tratamientos personalizados o correcciones de astigmatismos mixtos. También es muy útil esta tablita y que yo les enseño a los residentes a hacerla y es, digamos, el plan quirúrgico que yo llevo para el día de la cirugía. En ese plan incluyo el nombre del paciente, el documento, el tipo de procedimiento al que lo voy a someter y la edad, la agudeza visual que tenía sin corrección y con corrección y todas las medidas que hemos tomado, la lensometría, queratometría, refracción, cicloplegia, etc. Y las pongo en una columna por ojo, ojo derecho y ojo izquierdo. Entonces fíjense que es muy útil tener estos datos en la columna porque nos ayuda a ir sacando, por ejemplo, un promedio de cuál es el eje del astigmatismo, cuál es el cilindro, lo promedio. Y finalmente escojo el valor de la esfera. El valor de la esfera es con el que hay que ser más cuidadoso. Como decíamos ahorita, tratar de no hacer hipercorrecciones. Para yo escoger ese valor de la esfera me baso principalmente en dos datos. Primero en el subjetivo, que yo sé que se lo hice de manera muy cuidadosa, y en el valor de la cicloplegia. Normalmente si esa subjetivo y cicloplegia tienen una diferencia de 0,50 o 0,75, hago ese valor del subjetivo. Es decir, sobrecorrijo la cicloplegia 0,50 o 0,75, que es el valor del tono basal del cuerpo ciliar. En este paso les voy a resumir en qué consiste pues como el procedimiento paso por paso, para que se hagan una idea los residentes de cómo se hace. Lo primero es verificar que el paciente sí sea su paciente y que esté correcto. Verifico que la fórmula que ingresan en el computador esté correcta, que la microquerátomo, si va a hacer una LASIK, esté funcionando bien, lo ensamblo y lo avanzo y lo devuelvo y me fijo que si esté moviendo la cuchilla antes de ponérselo al paciente. Y escojo junto con el optómetra el anillo y el top. El paciente suele entrar ya lavado a sala de cirugía, se acuesta, puede uno utilizarse Tegaderm, eso es a gusto del cirujano, se le aplica una gota de anestésico y se debe usar un blefarostato, ojalá con valvas completas, para evitar que las pestañas estén en el campo de cirugía si no se usó Tegaderm. Puede operarse con guantes y si se usan guantes, recuerden usar guantes sin talco. Acomodo al paciente con el joystick y lo enfoco en el epitelio. Y una vez que ya tengo el paciente bien enfocado en el microscopio, recibo al paciente, recibo a la instrumentadora los instrumentos. Si voy a hacer un PRK, ella me va a entregar dos instrumentos. En una mano, un tambor o un trépano de los que se usan para queratoplastias. Lo pongo sobre el paciente y lo fijo muy bien. Y en la otra mano me va a dar un Wexel para secar. Vamos a poner una gota de alcohol. Yo siempre lo dejo 30 segundos. Seco con el Wexel y retiro el epitelio desde los bordes y teniendo cuidado de dejar los bordes muy limpios. Los limpio también con el Wexel para que cicatrice fácil. En ese punto le hago zoom al microscopio y enfoco en el estroma anterior. Si por el contrario lo que voy a hacer es un LASIK, me van a entregar en una mano, que es la mano izquierda, el anillo de succión y en la otra mano el microquerátomo. Pongo el anillo solo sin haberlo ensamblado y este es el paso más importante y en el que hemos hecho más énfasis durante el curso, y es que se debe tratar de abotonar, o sea, meter el anillo bien a los fondos de saco, hacer un poquito de presión contra el ojo para asegurar que se haga un buen vacío y verificar el vacío. Recuerden que son signos de que hay vacío, el cambio en el diámetro de la pupila, el que el paciente le disminuya la visión
y que quede fijo el ojo al anillo de succión, que yo puedo verificarlo tratando de levantarlo. Tratando de levantar el ojo me doy cuenta que sí está bien succionado. Abajo vemos la consola del Moria M2, que es el que tenemos en la ciudad, y fíjense que tiene 3 pedales. El pedal de más a la izquierda, que es el que está suelto o separado de los otros, es el pedal del vacío. En ese punto oprimo el pedal del vacío y con la mano derecha monto el microquerátomo y lo aseguro. El seguro es esta perillita que está aquí de color gris oscuro, la cual se gira hacia adelante para que asegure el microquerátomo sobre el anillo. Y una vez que está asegurado, con el segundo pedal, que es el que son 2 pedales juntos, lo avanzo. Con el pedal de la derecha eh, se avanza todo lo que se pueda hasta que ya se detenga el microquerátomo y luego se retrocede también completo hasta que se detenga para que no vaya a quedar atrapado el flap. Y vuelvo a oprimir el pedal del vacío para que se libere. Retiro como una unidad el anillo y el microquerátomo y procedo a levantar el flap y a doblarlo sobre sí mismo como un taco. En este paso ya el procedimiento sigue siendo el mismo, bien se trate de PRK o la SIC. Ahí les tengo una imagen de el Wavelight X500, que es el que está en la mayoría de las clínicas de la ciudad. El paciente va a estar acostado con el joystick que se ve a la derecha de la cabecera del paciente. Yo lo manejo como si fuera un joystick normal para centrar la cabeza del paciente en el microscopio y darle zoom y darle, perdón, foco. Y fíjense que el láser tiene 2 pedales, uno que está destapado y el otro que está protegido. El pedal que está destapado es el del eye track. Entonces, una vez que yo tengo al paciente centrado, aplico el pedal de la derecha, que es el que activa el eye track. Y en ese punto le digo al paciente ya que debe estar quieto, mirando la luz que prende y apaga. Le advierto que es normal que se escuche un sonido fuerte, que va a oler a quemado. Lo tranquilizo porque uno de los grandes temores de los pacientes es que en este punto ellos se muevan o que pierdan de pronto la fijación y les explico que el láser para automáticamente si ellos se mueven o se sale del campo de ablación. Y una vez que estoy seguro de que tengo un buen centrado, ya puedo oprimir el pedal de la izquierda, que es el pedal que está protegido, y ese va a activar el láser. Normalmente las ablaciones duran entre 6 y 15 segundos para efectos pues altos, o sea que es un procedimiento realmente corto. Si le hice un PRK a todos los pacientes les pongo mitomicina C por 20 segundos a todos. Mm, los libros dicen que es obligatorio en grandes ablaciones o en defectos grandes. Yo se lo pongo a todos por seguridad 20 segundos. Se hace buen lavado y a todos los pacientes se les deja lente de contacto, a todos los que les haga PRK. Y lo envío para la casa sin protector, o sea, sin cascarilla. Diferente de los pacientes de la SIC, que una vez hecho el flap, se reposiciona, se lava y es raro que tengamos que dejarle lente de contacto. Recomiendo dejar lente de contacto únicamente en los que haya habido algún inconveniente en el corte o en la producción del flap. De resto se pueden dejar sin lente de contacto, que parece que es difícil retirarlo luego sin ir a molestar el flap. A estos pacientes sí les dejo protector o cascarilla el día de la cirugía y luego por 20 días para dormir. Aquí les tengo la muestra de la fórmula estándar que yo les recomiendo a los pacientes. A los de la SIC solamente antibiótico con esteroide y lubricante, analgesia suave, por ejemplo, solo acetaminofén. A los pacientes que someto a PRK sí les doy una fórmula más fuerte y les doy unas goticas de dolor. Se las marco con un marcador y las preparo así. De las muestras de 3 mililitros de los laboratorios, le adiciono 10 o 12 goticas de alcaíne y le digo que solo la puede usar los 2 primeros días y por máximo, perdón, solamente los 2 primeros días, pero máximo 3 o 4 veces al día. Reviso todos los pacientes al primer día, al paciente de PRK
al quinto día para quitarle el lente y luego al mes, a los 3 y a los 6 meses. La cita del sexto mes es muy importante. En esa cita del sexto mes ya considero que los resultados están casi estabilizados, entonces ese día le hago una nueva cicloplegia para ver el resultado final. Ni el día 1 ni en la revisión de la semana les tomo agudeza visual porque todavía va a ser mala. Les recomiendo tomar agudezas luego del primer mes, que ya va a haber algo pues como de defecto, que si no el paciente, si usted le toma agudeza visual o refracciones esos días, va a dar medidas muy disparatadas. Para terminar, les traía algo de tratamientos que el doctor Alejandro nos pidió que habláramos algo de retratamientos. Entonces, los retratamientos en la literatura están reportados de alrededor del 30% de las cirugías refractivas. En mi experiencia, esto es una tasa mucho más baja. Yo he hecho retratamientos de pacientes operados por otras personas, pero de pacientes míos, afortunadamente nunca he tenido pues como sorpresas en refracciones. Creo que estos datos son de estudios pues muy antiguos y de técnicas anteriores en las que operaban fórmulas muy altas y con láser no tan confiables como los que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son los requisitos para hacer retratamientos? Fórmulas en que el beneficio sea mayor que el riesgo, es decir, se entiende fórmulas que sean lo suficientemente altas, que el paciente entienda los riesgos. Es mucho más delicado operar un ojo ya operado que un ojo que sea virgen. Que el paciente esté de verdad insatisfecho. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el que está insatisfecho es el oftalmólogo porque le quedó un pequeño cilindro, pero si el paciente no tiene síntomas, está contento o con el otro ojo alcanza a compensar, probablemente no debemos someterlo a un retratamiento. También es muy importante que el defecto que usted vea, usted con el subjetivo, con el foróptero, sea capaz de mejorárselo. Si es un defecto que no mejora, no lo opere, aunque la refracción indique que hay algún defecto. Y obviamente que el defecto esté estable refractivamente. Algunos principios son, primero, se deben esperar 3 meses luego del procedimiento inicial. Segundo, si usted le hizo un LASIK, pídale un OCT de segmento anterior para ver a qué profundidad le quedó el flap. Si son hipermetropías, lo más conveniente es relevantar el flap, no hacer tratamiento de superficie. Para astigmatismos o miopías, sí sería conveniente de pronto hacer el PRK sobre el flap para evitar alterar más la biomecánica, o sea, volver a levantar el flap y hacer más ablación en lo profundo. Y cuidado, si usted hizo un flap con femtosegundo, va a estar mucho más adherido y va a ser más difícil de despegar. ¿Cómo hacer esos retratamientos? Lo más común es que uno relevante el flap, entonces se marca el flap en sus bordes como se marcaba inicialmente, para luego al reposicionarlo saber dónde debe quedar. Se levanta con una espatulita desde el borde, se levanta y se dobla hasta la bisagra como hacíamos normalmente y se reaplica el láser. Para hipermetropías o astigmatismos pueden usarse nomogramas para hipercorrecciones, para correcciones de retratamiento. Esos nomogramas están disponibles en internet y son muy fáciles. Simplemente le dice, si usted va a hacer un retratamiento de +4, programa el láser para hacer +475. Las miopías se corrige lo mismo, es decir, si usted va a hacer un retratamiento de un -1, programa el láser para hacer también -1. Otra forma de hacerlo es hacer un PRK sobre un ojo que tenía PRK. No cambia nada, lo único es que no sería necesario usar mitomicina C. Otra forma es hacer la SIC cuando se hizo antes un PRK, recomendado como dijimos antes, para tratar hipermetropías. Pero cuidado, recuerden que escogemos el anillo basados en las queratometrías. Pero si usted
ya había aplanado esa córnea con un PRK, debe tener en cuenta eso, buscar cuáles eran las queratometrías originales para escoger ese nuevo anillo de ese nuevo tratamiento. La última técnica sería hacer PRKs sobre la SIC. Digamos, una técnica buena para casos en los que había poco estroma residual, para evitar alterar más esa biomecánica de la córnea. O para pacientes en los que hubo complicación en el flap o que se tuvo que abortar el procedimiento, una buena alternativa es hacer un PRK sobre ese LASIK. ¿Qué se hace? Se hace un PRK normal, como el que mencionamos antes, pero debe tenerse mucho cuidado al levantar el epitelio para no ir a levantar o dañar el flap. En este tipo de tratamientos también es controvertido el uso de mitomicina C. Finalmente, y ya para terminar, retratamientos personalizados. Considérenlo en pacientes que manejan de noche o que están descontentos con los aros o con GLER. O pacientes en los que usted ve que tiene buena agudeza visual y la refracción no es tan aceptable, no es tan mala, pero el paciente no está contento con el procedimiento. En ese caso uno asume que puede haber algún tipo de aberraciones que no han sido corregidas y puede beneficiarse, si tiene algún defectico pequeño de refracción, de un tratamiento o un retratamiento personalizado. Muchas gracias. Carlos, excelente revisión de como todas las recomendaciones que se pueden tener asociadas al procedimiento. Comparto contigo mucho de lo que dijiste. Creo que esa parte técnica ya se ha analizado bastante bien por parte de los que lo han hablado de cómo escoger bien el paciente. Yo creo que hablaste de algo importante y es lo que se ha denominado el share time, es tener espacio o tiempo para hablar con el paciente sobre todo lo que tiene que ver con el procedimiento. Hay que ser muy claro en que esto no es perfecto, sino que uno busca, como lo decías, liberar un gran porcentaje del día del uso de las gafas. Ojalá que fuera todo. Y la mayoría de pacientes quedan con una, o sea, más del 90% libertad del uso de las gafas, pero sí se pueden utilizar un poquito, incluso con relación a eso, sobre todo cuando hay defectos bajitos. Yo soy un poquito más, digamos que liberal en el sentido de que, sobre todo, dependiendo de la edad del paciente, esa pequeña miopía, un pequeño astigmatismo tolerable puede ser bien, digámoslo así, visto para el trabajo cercano. Es algo que nos ayuda mucho para que los pacientes no sean tan dependientes de, de las gafas en un momento donde tenemos una dependencia así de todo lo electrónico. Estamos con una situación donde nos hemos vuelto cada vez más trabajadores de cerca. Entonces no me choca mucho que el paciente tenga una pequeña miopía o astigmatismo. Los pacientes, yo creo que algunos de ellos sí deberíamos, cuando tengan la sospecha, hacerle un mini test psiquiátrico. Tenemos pacientes con una situación psiquiátrica que puede ser no definida y si no los identificamos a tiempo podemos meternos en problemas. Eso es algo que a veces, digamos que uno quisiera tener como la herramienta para hacer esto, pero sé que es complicado. Los pacientes que tenemos al alcance, la mayoría de veces son sanos, pero no falta el psiquiátrico que se nos cuele y nos mete en problemas. El uso de lubricantes después de la cirugía, es claro que hay que explicarles sobre esto. Y después de cirugía, digamos que regular un poquito la frecuencia y todo lo demás de acuerdo a los síntomas del paciente. Decías que después de cirugía, pues digamos que no le tomas visión al principio. Yo sí le tomo. Yo sí les tomo, pero lo que hago es que lo hago bilateral, binocular, pues, y le muestro y le comparo con la visión que tenía previa a la cirugía para que note el cambio, sabiendo que y deseándole saber al paciente que eso pues todavía le falta varios días, inclusive hasta semanas, por estabilizarse, pero para el paciente es bueno. Ellos lo notan como una gran, pues es bueno hacerles notar esto. Yo usualmente el paciente que opero, sobre todo esos pacientes tan sensibles como los de refractiva, llámese facorefractiva o cirugía de superficie o lentes fáquicos también,
siempre los llamo de noche y realmente a todos los pacientes quirúrgicos míos los llamo en la noche para preguntarles cómo están. Y este paciente es un paciente especial que creo que amerita como ese seguimiento un poquito más estrecho y es algo que es también, como les decía, muy agradecido por parte del paciente. Eh, yo creo que las recomendaciones, todas las que diste ahí son muy adecuadas pues para el grupo que está aquí presente. No sé si Mauricio quiera compartir algo más de lo que Carlos Felipe bien nos revisó. Gracias, profe. Quería añadir algo y es que es muy importante para el cirujano aprender no solamente qué operar, sino qué no operar. Como dice usted, hay pacientes que de entrada uno debe identificarlos para ver si los descarta o no los opera. Ahí yo creo que está el éxito de la cirugía, no solo de esta, sino de todas. Y sabes algo, Carlos Felipe, con relación a eso que se nos está viniendo, no muy frecuentemente, pero se ve, es el paciente mercader. Es el paciente que llega donde vos, bueno, doctor, y entonces fulanito me opera por tanto. Ese es el paciente que inmediatamente saco yo del plan de cirugía. Ese tipo de pacientes son los que lo miden a uno de otra manera y a mí no me interesa tener un paciente de ese estilo en mi consulta. Paciente que llega pidiendo las rebajas de una manera un poco brusca porque es diferente cuando el paciente le sugiere a uno que tiene cierta situación, hay forma de negociar eso, pero hay algunos que llegan con una situación un poquito más exigente de lo usual. Esos pacientes yo los saco de una y yo descanso mucho con ese paciente que se va. Sabes que esos pacientes, yo prefiero cancelar a un paciente que aguantarme un dolor de cabeza por varios meses, porque esos pacientes usualmente no quedan conformes con lo que uno les genera pues en la corrección. De retratamiento hablaste bastante, yo creo que bastante claro, y yo también pienso que las cifras son mayores. No sé si es que hay centros donde son muy retratadores para buscar la perfección, que me parece un peligro. Cada cirugía es un riesgo y eso hay que hacérselo ver al paciente. La cirugía que realizamos es someter al paciente pues, a un riesgo que no vale la pena si el defecto es pequeño y como les dije, si son pequeñas miopías o astigmatismos y el paciente trabaja mucho de cerca. Yo prefiero dejarles eso y que utilice de pronto, como les decía, unas gafitas para conducir o algo de lejos, pero que sabemos que le va a ayudar mucho a su desempeño cercano y que más adelante hay que explicarles el gran beneficio del otro problema, que no hablamos mucho del asunto, aunque la monovisión, y es la presbicia. Es que la presbicia, igual que yo prefiero no hacerla mucho en córnea, aunque lo hago, y hay pacientes que sí son candidatos, usualmente ese paciente que está muy motivado, yo lo dejo con monovisión con lentes de contacto durante 6 meses para que él esté seguro de lo que está buscando y si le va bien, se opera. Obviamente descartando todas las otras patologías, sobre todo si hay un medio indicio de catarata, yo prefiero no tocar esa córnea. La doctora Clara quería participar. Adelante, doctora. Gracias, Carlos Felipe. Felicitaciones, una excelente revisión de tips y de ya cosas mucho más concretas. Yo tengo una visión un poquito diferente sobre el manejo de la prepresbicia, miopes. Entonces yo sí a personas después de los 35 años, miopes, que están pensando, que no se han operado antes, obviamente, porque lo dejaron para después, pero parte de su miopía le va a servir para el futuro, para no volver a usar gafas, para cerca por lo menos un tiempo. Yo sí les hablo de una micromonovisión. Es más, desde los 35 años corrijo 100%, busco cuál es la dominancia, a ese usualmente le corrijo al 100 y le dejo 0,50 a ese paciente de 35, 36, 37 años. Entonces le explico seguido el por qué, que es intencional, que es buscando liberarse un poquitico más de lo que viene con seguridad más adelante, que es usar gafas de cerca. Y lo acepta. A los miopes no bajitos les opero generalmente, les digo, puedo operarte ambos ojos, pero no a la vez. Entonces, generalmente arranco con uno y espero. Son incómodos inicialmente, después se van adaptando y son felices de ahí en adelante. Y tengo pues postoperatorios de décadas con ese abordaje y con mucha satisfacción. Entonces, una micromonovisión me parece muy útil, de acuerdo con Carlos Restrepo, en que ahora algo de miopía que uno le deje pequeño o un residual pequeño, yo a veces les digo que hasta les conviene. Entonces quería como darles esa otra visión.
Yo pienso lo mismo en ese sentido. Pacientes mayores de 35, trato siempre de dejarles algo de miopía. Yo me doy un poquito más, yo le doy en 0,75, explicándoles siempre, y por eso, como les decía, a mí me gusta mucho tomar la visión binocular. El paciente, hay que recordar que trabajamos con los dos ojos y que realmente se hace una fusión cerebral. El cerebro tolera bastante bien cuando son miopías por debajo de 1,25 porque hace muy buena fusión. Entonces, ese pequeño efecto miópico que se le puede dejar, digamos que no contraindica operar pacientes miopes mayores de 35 años si se le explica bien y el paciente tiene bastante claridad en todo esto. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. No sé, bueno, algo que yo les digo a todos los pacientes, como que estabas diciendo tips, es que después de la SIC, y usualmente lo que los mando es a dormir para que tengan una recuperación de esas primeras 3 o 4 horas más cómodas, mucho más cómodas, perdón, y que se levanten cómodos y que además de eso tengan una buena visión. Ese despertar es muy bonito, bien bonito. No sé si hay alguna otra pregunta en el estado. Carlos Felipe, muy buena conferencia. Yo ahora les paso el link